Hola a todos, bienvenidos a esta guía sobre la plantilla para diligenciar caso de uso de IA. Este documento es el mapa de ruta de su caso de uso. La plantilla se divide en momentos específicos. Inmediatamente después de la primera sesión, deben completar las 3 primeras secciones de la plantilla, que serían los integrantes del equipo, la importancia del proyecto y la situación actual. En este caso, vamos a llenar con un ejemplo esta plantilla. Iniciamos por los integrantes del equipo. Al terminar de llenar los integrantes del equipo, pasamos a la importancia del proyecto. La idea principal de esta sección es explicar por qué este caso es importante o da valor. Para este ejemplo, tenemos este caso o esta importancia del proyecto. Para este ejemplo, este proyecto surge de la necesidad de optimizar un proceso administrativo y contable que actualmente se realiza de forma manual. Consiste en transcribir información de facturas y documentos equivalentes hacia archivos de control interno. Debido a que esas tareas son repetitivas y de bajo valor estratégico, se busca implementar inteligencia artificial para automatizar el proceso, reducir el tiempo operativo invertido y permitir que el equipo se enfoque en actividades de mayor impacto para la organización. Además, el volumen mensual de estos archivos son entre 50 y 100 documentos. Hace que este proceso tenga un efecto recurrente sobre la productividad del área. Ahora, para nuestro ejemplo, pasamos a la situación actual. En la situación actual, en nuestro ejemplo, actualmente la gestión de facturas y documentos equivalentes se realiza de manera manual. Los archivos se reciben por correo, se descargan individualmente y en algunos casos se deben descomprimir antes de procesarlos. Luego, cada PDF es revisado manualmente para extraer y transcribir información clave como el NIC, la razón social, valores, IVA, fechas y otros datos requeridos. Este proceso, que incluye validación de la información, suele demandar cerca de 2 días de trabajo intenso. Recuerden, en este apartado tenemos que tener claro que es muy importante definir la situación en la que se encuentra antes de utilizar la IA. Ahora pasamos a las siguientes secciones. En las siguientes secciones, a partir de la segunda mentoría, completamos la sección de uso de la IA, el impacto y resultados, y las siguientes secciones que vemos en nuestra plantilla, iniciando por el uso de la IA, donde escribimos el prompt, la descripción del prompt que hemos utilizado para nuestro caso, el ejemplo de entrada, el ejemplo de salida y las herramientas que se han utilizado. En este momento vemos nuestro ejemplo actual. En nuestro ejemplo, en el uso de la IA, agregamos la descripción del prompt utilizado en nuestra herramienta de inteligencia artificial. Después de esto, vemos cuáles son los ejemplos de entrada y de salida. Este es nuestro ejemplo de entrada. Aquí podemos darnos cuenta que pueden ser unas entradas tanto de prompts como la descripción de un archivo que estemos utilizando. En este caso, nuestra entrada son nuestras facturas en PDF, nuestros documentos equivalentes en PDF y archivos comprimidos tipo zip que tendrán múltiples facturas, pero podrán ingresar a la IA. En nuestra segunda instancia, tenemos el ejemplo de salida. Aquí lo que podemos ingresar es, al nosotros utilizar el prompt y dar nuestra entrada, ¿cuál es la salida que me genera todo ese proceso con la IA? En este caso, nos genera una tabla con toda la información que tiene cada uno de los archivos. Y por último, en la sección 4, tenemos las herramientas de IA utilizadas.
En este ejemplo, esta herramienta fue Google Gemini. Esta fue la IA que hemos utilizado. Ahora pasamos al impacto y resultados obtenidos. En esta sección continuamos con el impacto. Aquí comparamos el escenario sin IA versus con IA, donde queremos saber qué sucedía antes de utilizar la IA generativa y posterior a esta. Mediremos por medio del indicador del tiempo ahorrado y el impacto anual. Pero también nos encontramos con otros indicadores que pueden ser usados o llenados conforme notan un cambio en el proceso, pero lo importante es notar la diferencia entre el inicio, sin IA, y utilizando la IA. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes notar al principio todo el trabajo que te costaba hacer todos estos documentos y al final la reducción significativa del trabajo que puede generar hacerlo con IA. La disminución del riesgo de errores, la libertad de tiempo para actividades de mayor valor en, en esta sección. Para la revisión de nuestro ejemplo, tenemos que el tiempo promedio que tomaba antes, que eran 10 horas, el tiempo actual con la IA, que se demora 1 hora, la diferencia entre estos dos tiempos por ejecución, que serían 9 horas, y pasamos al número de veces que se realiza este proceso al año. Entonces, si nosotros realizamos este proceso 12 veces, tendremos un cálculo automático de ahorro anual de 108 horas ahorradas. Y así podemos ver la diferencia entre el proceso con IA y sin IA. Ahora, pasamos al aprendizaje del proyecto. No solo tenemos aprendizajes de forma técnica, también podemos ver como aprendizaje sobre la estructura del prompt, sino también sobre el cambio en la mentalidad del equipo, cómo superaron el miedo a la IA, qué nuevas habilidades adquirieron. Todo esto son ejemplos que hemos puesto para darte una idea cuáles son esos aprendizajes que has tenido. Para nuestro ejemplo, vamos a agregar cuáles son esos aprendizajes que hemos obtenido. Aquí están. La IA generativa puede automatizar de manera efectiva tareas repetitivas relacionadas con la lectura y estructura de información documental. La calidad del resultado que depende significativamente de la claridad con la que se formula el prompt. Es importante mantener una etapa de validación humana para garantizar la precisión de los datos críticos. Estos pueden ser otros ejemplos que puedes ver para identificar estos aprendizajes. Y pasamos a la última sección. Próximos pasos. Próximos pasos. Para cerrar, definiremos la hoja de ruta para escalar la solución. En la tabla de próximos pasos, la idea es poder continuar, pensar en otro caso en el cual pueda realizar esa actividad que faltaría por hacer. Asignaremos responsables, actividades y tiempo. Es vital definir un indicador de éxito para saber que hemos cumplido los objetivos del acompañamiento. Esto asegura que el impacto de la IA sea sostenible en el tiempo. Ahora, para nuestro ejemplo, empezaremos a llenar los próximos pasos de esta forma. Este es nuestro ejemplo. Y comenzamos por qué acciones vas a mantener o replicar. En este caso, para nuestro ejemplo, podemos estandarizar el prompt utilizado, documentar el flujo de trabajo para facilitar su réplica en otros procesos administrativos. Para la otra parte, ¿qué nuevas oportunidades identificas para aplicar la IA? Podemos hablar de la automatización de validación de soportes contables. Podemos hablar también de la clasificación automática de documentos. Todas estas son opciones que podemos tener y podemos ir a los ejemplos de los próximos pasos. En este caso, la idea es documentar el prompt final, donde nos encontramos como responsable la
primera compañera en el tiempo estimado de una semana, por documentado y compartido. Y así consecutivamente vamos realizando los siguientes pasos para replicar el próximo caso de uso que podemos aplicar. Nota final, muy importante. Recuerden que el tiempo máximo de envío con la información registrada es hasta el mediodía del día anterior de la reunión. Bueno, éxitos.